bienvenidos. El día de hoy el tema a desarrollar va a ser gráficas de posición, velocidad, con el tiempo y la aceleración, ¿verdad? En física es muy importante que nosotros podamos analizar. Ya se ha comentado, ¿verdad?, que en física es mucho análisis, mucha interpretación y también las gráficas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un problema, supongamos que es de caída libre, nosotros lo mejor es que dibujemos lo que nos pide, ¿verdad? Si decimos que se dejó caer un objeto de un edificio, que dibujemos el edificio para su mejor interpretación. Lo mismo se da en las gráficas, ¿verdad? Ya sabemos que las gráficas es para un mejor entendimiento. Entonces tenemos las gráficas de posición, velocidad y tiempo, ¿verdad? Vamos a analizarlas en esa parte. Y en las velocidades vamos a tener líneas rectas y líneas curvas, ¿verdad? Entonces vamos a ir identificando todas estas partes. Espero que se pueda entender la explicación, ¿verdad? Que esa es la intención. Vamos a tener en las gráficas, vamos a tener líneas rectas y líneas curvas. Vamos a analizar cada uno de ellos. Al analizar gráficas debemos de tener en cuenta que el eje Y va a ser de la velocidad, que va a estar dado sobre metros por segundo, y el eje X va a ser el tiempo que va a estar dado por segundos. Vamos a analizar ahorita la posición versus el tiempo, y la línea resultante que va a estar ahí va a ser de la velocidad. Porque estamos en posición tiempo y la línea resultante va a ser la velocidad. Vamos a analizarlo cada uno de ellos. Entonces aquí la característica de la velocidad en el movimiento rectilíneo va a ser constante. Una de las características, ¿verdad?, va a ser constante y va a ser diferente a cero. Entonces, las posibilidades que se van a presentar en esto de la velocidad va a ser sobre X y bajo X. Recordemos que esto es un plano cartesiano, ¿verdad? Solo que no están bien definidas, pero son así. Entonces, esto está dado sobre X y esto bajo X. Entonces aquí podemos interpretar que esto es movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque las líneas son rectas, ¿verdad? Cuando son curvas, son movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, como es recto, las líneas son rectas, van a ser movimiento rectilíneo uniforme. Y también podemos interpretarlo si son a la izquierda o son a la derecha. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar si está a la izquierda o se ha movido a la izquierda o a la derecha? De la siguiente manera. En el primer caso tenemos que el punto de partida es esto, ¿verdad? Y como sabemos que este es Y y esto es tiempo. Tiempo, ¿verdad? Tiempo, y este es X de posición. Y este X de posición. Es X de posición en la variable, en la coordenada Y. Y esto es de tiempo en X, ¿verdad? Hablando del punto cartesiano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si se ha movido a la izquierda o a la derecha? Muy fácil. Si esto es el punto de origen, en el transcurso de un tiempo, está en la posición X
positiva, ¿verdad? Porque como sabemos que esto es positivo, negativo y negativo. Entonces esto decimos que deducimos cuando vemos que se ha movido de aquí hasta aquí y está en X, entonces decimos que se movió o hacia la derecha. Y tenemos que este es el punto de partida, pero estaba en una posición X positiva y en un transcurso, en un tiempo definido, se vino hacia abajo, es decir, que se movió a la izquierda, porque en un tiempo determinado llegó al punto de partida, porque estaba en una posición X. ¿Por qué? Porque podemos decir que esto se movió aquí, y este mismo está aquí ahorita, ¿verdad? Y volvió otra vez a bajar, estamos en la otra gráfica, ¿no? Y decimos que se movió a la izquierda. En este otro está el punto de partida. Y en un tiempo definido, en un lapso de tiempo, se movió a la posición X. ¿No? Pero X negativo. Entonces, de esta manera decimos que se movió a la izquierda. Y de esta misma manera, tenemos que estar en una posición X negativa, ¿verdad? Y se movió hacia arriba al lugar de origen. ¿Y por qué el lugar de origen? Porque empezamos aquí. Supongamos que esta es el punto de partida, ¿verdad? Y esto como que si fuera el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos el primer punto de partida aquí y decimos que aquí podemos dibujar otro, ¿verdad? Llegó a esta posición, entonces dibujamos otro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y aquí bajó al punto nuevamente de partida. O sea que esto al final es viene siendo, tomando esto en cuenta, ¿verdad? Entonces, estamos en esto y se fue al punto nuevamente de partida, ¿verdad? Se movió hacia arriba, entonces podemos decir que se movió hacia la derecha. Esto es con el caso del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, ya vimos esta parte en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad, en estos casos, la velocidad va a ser constante. La velocidad va a ser constante. Y también se nos puede presentar de la siguiente manera. Cuando la variable va a estar sobre la velocidad, en la velocidad, y bajo el tiempo, perdón, porque el X vale tiempo. Entonces se nos puede presentar de esta manera, ¿verdad? Sobre el tiempo, en el tiempo y bajo el tiempo. ¿En qué momento se nos puede presentar esto? ¿Verdad? En este caso la velocidad es igual a 0. ¿Y cómo puede pasar esto? ¿O en qué momento puede pasar cuando la velocidad es 0? Es cuando está en reposo. Es decir, que su velocidad va a ser igual a 0. Y se nos pueden presentar estas tres gráficas diferentes. Sobre el tiempo, en el tiempo y bajo el tiempo, cuando la velocidad es 0. Y estas cuatro cuando la velocidad es constante. Esto es con línea recta, ¿verdad? Pero también en las gráficas posición versus tiempo se nos puede presentar de la siguiente manera, ¿verdad? Pero esto lo vamos a analizar a continuación. Entonces también en las gráficas posición versus tiempo se nos puede presentar la variable de la siguiente manera.
ya no es una línea recta, sino que ya es curva. Entonces, en este caso decimos que la velocidad va a ir cambiando, ya no va a ser constante. En este caso, es decir que va cambiando. Y cuando la velocidad va cambiando, entonces, en estos 4 casos, el movimiento va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque aquí la variable o la velocidad va a estar cambiando. En este caso podemos decir que la velocidad puede ir en aumento o en disminución. Entonces aquí, como ya dijimos que la velocidad va a ir cambiando, ¿cómo nosotros podemos definir si va acelerando o desacelerando, en aumento, en disminución? Nosotros podemos decir que trazamos una recta tangente y determinamos el ángulo. Si el ángulo va en aumento, entonces podemos decir que esto va acelerando, ¿no? Va aumentando su aceleración. Igual para esto. Y si nosotros trazamos una tangente, ¿no? Como podemos observar, aquí aumentó y aquí disminuyó. Entonces podemos decir que esto va en desaceleración. También podemos ver esta parte. Trazamos una tangente y podemos decir que va en disminución. Está desacelerando en un tiempo determinado. Podemos decir que esto va en aceleración y en aumento, ¿verdad? ¿Por qué? Muy importante aquí. Trazamos líneas tangentes para definir si va en aceleración aumentando o va desacelerando, ¿verdad? Entonces decimos que cada vez que los ángulos aumentan más, eso va a definir que va en aceleración. Y si su ángulo está en disminución, entonces vamos a decir que está desacelerando. Es decir, que si aumenta su ángulo, va acelerando. Y si disminuye su ángulo, va disminuyendo. También podemos definir aquí si va a la izquierda o a la derecha, similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí, ¿cómo podemos definir si va a la derecha o a la izquierda? Fácil, como en las gráficas anteriores. Decimos que esto es el origen. En un lapso de tiempo está en la posición X, hacia arriba. Por lo tanto decimos que va a la derecha. Igual esto, empieza en el origen y en un lapso de tiempo está en la posición X. En un lapso de tiempo podemos decir que esto que va hacia la derecha. Y en la otra gráfica decimos que está en una posición de origen, en la posición 0. En un lapso de tiempo disminuyó a la posición X, pero negativo. Entonces decimos que se movió a la izquierda. Y en este otro caso, empieza en el origen 0 y en un lapso de tiempo disminuyó se encuentra en la posición X, pero negativo. Entonces podemos decir que se movió a la izquierda. Esto es decir que vamos a dar una pequeñita pausa y decimos que aquí
Cuando las gráficas están así, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la velocidad es constante, ¿verdad? La velocidad ahí no cambia, va a seguir siempre igual. Pero si decimos y nos van a dar así, entonces aquí vamos a determinar la aceleración, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad sí va en constante cambio, es decir que puede ir la aceleración puede ir disminuyendo o aumentando, ¿verdad? Acelerando o disminuyendo, es decir que en este caso para identificar, ya lo vimos, ¿verdad? Que vivimos una recta tangente. Entonces a la hora de interpretar las gráficas tenemos que ver si es una línea recta o si es curva, la aceleración, hay aceleración, ¿verdad? Hay aceleración, y si es una línea recta, la velocidad va a ser constante, ¿verdad? Entonces tenemos que definir bien esta parte para que podamos ver todo lo de esto, ¿verdad? Entonces esta es la interpretación de la posición versus tiempo. Ahorita vamos a pasar a ver en donde la velocidad versus tiempo. Entonces ahorita vamos a ver velocidad versus tiempo. Y cuando tenemos velocidad versus tiempo, la resultante va a ser aceleración, ¿verdad? La aceleración del movimiento de alguna partícula, ¿verdad? Entonces, para interpretar las gráficas decimos, primero tenemos que definir las características de la aceleración. 1. La aceleración siempre va a ser diferente a 0. Y tenemos que la aceleración, si la aceleración va a ser constante, decimos que las líneas van a ser rectas, ¿verdad? Es decir, que tendríamos, por ejemplo, esta, que va a ser siempre cuando la aceleración es constante. Como ya dijimos que como es aceleración constante, tenemos así y las líneas van a ser siempre rectas. Por lo tanto, decimos y tenemos entonces que va a ser movimiento rectilíneo MRV. ¿Verdad? Entonces, de esta manera podemos interpretar cuando la aceleración va a ser constante. Vamos a tener o nosotros debemos de saber que si la línea es recta, hablando de velocidad-tiempo, la aceleración va a ser constante. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme también definimos o interpretamos si es acelerado o no acelerado. ¿Cómo definimos esto? Veamos. Y en el origen, la velocidad es 0, pero en un tiempo ha cambiado su velocidad, ¿verdad? Cambiamos su velocidad, entonces va a ser acelerado. Y en esa otra parte tenía una velocidad en un transcurso del tiempo y llegó al donde la velocidad es 0, entonces aquí decimos que es desacelerado. Aquí porque estaba en el origen, en un lapso de tiempo, llegó a un valor de su velocidad o cambió la velocidad, entonces decimos que es acelerado. Aquí tenía una velocidad diferente a 0 y llegó a 0, entonces decimos que es desacelerado. ¿Por qué? Porque iba en disminución. Y aquí es lo mismo, estaba en el origen y en un lapso de tiempo llegó a una velocidad. Por lo tanto, aquí decimos que es acelerado, porque esto tiene un valor, en un lapso, empezó de 0, ¿verdad? Aquí su velocidad y su aceleración era 0. En un lapso de tiempo llegó a una posición diferente y su velocidad cambió, entonces es acelerado. Y aquí
estaba en una posición que tenía valor, estaba acelerado, pero llegó al origen donde la velocidad es cero, entonces decimos que es desacelerado. Así podemos interpretar nosotros las gráficas de velocidad versus tiempo cuando la aceleración es constante. Entonces nosotros aquí ya interpretamos esta parte, ¿verdad? Entonces ahorita, ¿cómo sabemos si se movió a la izquierda o a la derecha? Fácil. Si está sobre el eje X, ¿verdad? Que el eje X es esto en las coordenadas. En las coordenadas, ¿verdad? El eje X y este es el eje Y, ¿verdad? Y si está sobre el eje X, ¿verdad? Estas son las coordenadas o el plano cartesiano, ¿verdad? Y si estás bajo la X, decimos que se movió a la izquierda. Entonces, en este caso, como está sobre el eje X, decimos que se movió a la derecha. Y esto está se movió hacia la derecha. Y como esto está bajo del eje X, se movió a la izquierda. Y de la misma manera, esto se movió a la izquierda porque está abajo del eje X. Entonces, hemos interpretado o definido la velocidad con relación al tiempo. Y en ese caso, la aceleración va a ser constante. Pero también va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ir constante, ¿verdad? Pero también tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Es decir, en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a ser cero. Entonces podemos decir que puede estar así, o puede estar sobre el eje o bajo el eje X, ¿verdad? Y en este caso va a ser movimiento. Cuando vemos esto, las líneas van a ser sobre o bajo, ¿verdad? Entonces por esto va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Cuando las líneas estén sobre o bajo paralelas al eje, ¿verdad? Entonces, en este caso, la aceleración va a ser cero, ¿verdad? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, analizando esto, decimos que tenemos la velocidad. Tenemos la velocidad. Y esto va a ser siempre, o sea, va a ser el mismo tiempo, la velocidad. Por eso la aceleración va a ser cero. ¿Y cómo sabemos nosotros si se movió a la izquierda o a la derecha? Si está sobre el eje X, va a ser a la derecha. Y si está bajo el eje X, va a ser a la izquierda. Pero aquí, muy importante, ¿verdad? Si tenemos estas líneas, significan que la aceleración es cero. Que solo tenemos que la misma velocidad que lleva va a ser la misma en todo el tiempo. Igual esto, la misma velocidad va a ser en todo el tiempo. Pero en el movimiento rectilíneo uniforme también podemos encontrar esta otra situación, esta otra gráfica. Entonces decimos que esto va a ser en reposo, porque no se está moviendo, no tiene tiempo y está en cero, ¿verdad? Entonces, estas son las tres. Cuando tenemos las líneas paralelas, vamos a decir que la aceleración va a ser igual a cero. En la velocidad versus tiempo tenemos las interpretaciones de estas gráficas. Y aquí podemos ver o descubrir lo que es la distancia.
que ha recorrido cierta partícula y por medio de ello podemos encontrar el desplazamiento. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos lograr hacer eso? Pues fácil, tenemos que se movió en un cierto. ¿Cómo logramos la distancia de desplazamiento? Pues fácil, descubriendo el área bajo la curva. De esa manera podemos encontrar el desplazamiento. Entonces decimos que para hallar, calculamos, para hallar la distancia del desplazamiento, calculamos el área bajo la curva. ¿Verdad? Y aquí, como podemos ver, no tenemos nada de área, no podemos calcular. Eso significa que no se ha movido nada y está en reposo, ¿verdad? Y el resto sí se ha movido. Si nosotros sumamos todo esto, ¿verdad? Lo sumamos. El área de la figura 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos calcular la distancia. Vamos a sumar, pero su valor absoluto, ¿verdad? Entonces decimos que si sumamos su valor absoluto de cada una de las figuras, valores absolutos, vamos a encontrar la distancia. Es decir, que vamos a sumar el área de cada una de las figuras y vamos a encontrar la distancia. Y si nosotros sumamos el área con sus respectivos signos, vamos a encontrar el desplazamiento. Y la distancia no es lo mismo que el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si sumamos, primero vamos a calcular el área que está bajo la curva. Si sumamos eso, después de calcular, sumamos el resultado con el valor absoluto, ¿verdad? Es decir, que el valor absoluto de todo un número siempre va a dar positivo. Si lo sumamos, va a dar la distancia. Y si lo sumamos, después lo sumamos con sus respectivos signos, nos va a dar el desplazamiento. Esto se va a dar solo únicamente en velocidad versus tiempo, ¿verdad? Espero que se haya entendido de la mejor manera a la hora de interpretar esto. Hay otra posibilidad que se da, que es la aceleración versus el tiempo. En la gráfica aceleración versus tiempo es un poquito diferente, a diferencia de lo que ya hemos analizado. ¿Por qué? Porque en la aceleración versus tiempo siempre nos van a presentar información incompleta, ¿verdad? Entonces vamos a tener tres formas de interpretar la aceleración. Entonces, como tenemos tres formas de interpretar y como ya dije que la información va a ser incompleta, esa información que hace falta siempre la van a dar en el ejercicio o en el enunciado. Entonces, vamos a tener tres formas de interpretar lo que es aceleración versus tiempo. Entonces, de las tres posibilidades, tenemos que aceleración, tiempo, aceleración, tiempo. Aceleración y tiempo. Las posibilidades que vamos a tener es de que la aceleración sea paralela sobre el tiempo, paralela en el tiempo y paralela bajo
el tiempo. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Se interpreta de dos maneras, ¿verdad? Las tres se van a interpretar de dos maneras, porque la información siempre va a ser incompleta. Decimos que en esto, como está arriba, decimos que tuvo una aceleración a la derecha, pero también se pudo mover a la izquierda, ¿verdad? Se pudo mover a la izquierda, entonces, como tenemos dos posibilidades, decimos que es una desaceleración a la izquierda. Y esto solo se puede dar cuando es movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces aquí su aceleración va a ser igual a 0. Y cuando también está en reposo, esas son de las dos posibilidades, cuando está igual que el tiempo. Y en este otro lado se pudo mover a la izquierda. Entonces decimos que la primera posibilidad va a ser igual a desaceleración a la izquierda, ¿verdad? Pero también tenemos la otra posibilidad de que sea aceleración a la derecha. Mucho cuidado, ¿verdad? Entonces aquí estaba cometiendo un pequeñito error. Decimos que siempre puede ser desacelerado a la derecha, porque puede estar bajo del tiempo, o puede ser acelerado a la izquierda. Y esas son las tres posibilidades que presentamos cuando hace aceleración versus el tiempo. De esta manera se van a interpretar. Eso es todo. Espero se haya entendido la forma de interpretar las gráficas. Nos vemos.